tuvimos simultáneamente un entrenamiento en sostenibilidad y clima con todos los colaboradores y con al mismo tiempo todo el directorio, siendo en el fondo capacitados y entrenados en sostenibilidad. Y eso genera cultura, eso genera que la gente sepa. Cero emisiones netas para 2035 en categorías de alcance 1 y 2. Quería saber si podés hacer podés abrir un poquito esto de cómo vienen. A ver, cerramos un 2023 tremendamente orgullosos, donde reducimos un 20% nuestras emisiones comparadas al año 2021. Así que de ese 90 que tenemos que reducir al 2035 ya reducimos un 20. El segundo tremendísimo resultado que tuvimos fue, nosotros nos habíamos puesto como meta tener un 65% de energía de fuentes renovables al 2030, ¿ya? 65%. Y cerramos el 2023 con un 73%. O sea, superamos nuestra meta 7 años. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Tengo el gran gusto y honor de conversar con Daniela Bertoglia. Vamos a hablar acerca de sostenibilidad, ESG, retail, industrias y mucho, mucho más. Como siempre digo, este episodio puede tener algo de Spanglish, así que intentaremos con Daniela ir traduciendo diferentes términos que quizá no todos, todas conocen. También quiero agradecer, como siempre hago, a cada uno de mis entrevistados dónde nos conocimos y en este caso es en el Círculo de Sostenibilidad de Brinca, así que un abrazo ahí a JM de Brinca y todo el equipo. Le voy a presentar. Daniela tiene más de 18 años de experiencia y se ha desempeñado en el mundo corporativo, académico y consultoría. Fue directora de comunicaciones de Tata, gerenta de asuntos corporativos y sustentabilidad de Natura. Luego fundó una consultora especializada en estrategias de sostenibilidad e impulsar las agendas de ESG, ambiental, social y gobernanza, a nivel directorio. Entre 2020 y 2021 fue directora del grupo Drake Food Services y hoy en día, que es donde vamos a hablar, gerenta de sostenibilidad corporativa, o sea, de todo el grupo, de Falabella. Y está en este cargo desde 2022 para acelerar la agenda ESG, ambiental, social y gobernanza. Bienvenida, querida Daniela, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y a todos los que nos escuchan para contar desde mi humilde visión cómo este tema nos impacta y lo que podemos hacer y una mirada como de futuro de país. Perfecto. Bueno, haciendo ahí un poquito de historia, como hablábamos antes de la grabación, yo vi varios videos y vos también estuviste involucrado en varios momentos de diferentes empresas, que eso también es interesante, ¿no? Hay una frase que con el querido Juan Pablo de la Arenas, que lo voy a recordar porque aquellos que les interesa pueden escuchar su episodio también en este podcast, que dijeron, y que vos dijiste en ese marco, buscamos una evolución del modelo económico actual, no una revolución. Y esto en el marco de lo que trabajaban con Sistema B y demás. Yo quería tomarme de acá y voy a adelantar una de las preguntas que siempre hago al final, que son esos libros, series, películas que te han impactado en los últimos tiempos. Vos tenés un libro de cabecera, un lugar de referencia que puedas compartir con la audiencia para dar un contexto de este tema, de la sostenibilidad para vos. Perfecto. Bueno, Daniel, efectivamente cuando yo hablo de la evolución, no es repartir desde cero. Creo que la humanidad y el ser humano a lo largo de la historia estamos en constante cambio. Yo creo que hoy más que nunca la pandemia nos dejó claro
que el cambio es inminente, es permanente, y el ser humano tiende a querer resistir los cambios. Y en esa evolución yo creo que la sociedad hoy día demanda, necesita y distintos problemas que no teníamos, que teníamos otros en el fondo, que los saldamos y que fuimos evolucionando. Entonces yo creo que tanto a nivel país como multinacionales o empresas tenemos que ir evolucionando y adaptándonos y sobre todo adelantándonos en la medida de lo posible a los distintos escenarios más desafiantes que nunca que hoy día enfrentamos. Y en este sentido, la sostenibilidad para mí es un elemento, un motor de cambio, de innovación, de ventaja competitiva, fundamental para cualquier empresa que quiera prosperar en el largo plazo. Ahí vemos en el fondo que en los años 80 la máxima, el deber que tenía la empresa era maximizar las utilidades de su dueño. Hoy día tenemos una mirada de una empresa que es un actor social, que tiene Claro, deberes, que tiene responsabilidades mucho más allá del lucro. Y volviendo un poco a tu pregunta original respecto a los libros, esto se ve muy extraño. Quise traer en el fondo dos libros y como un poco conectarlos a la visión de país y el rol de la bien, empresa en esa evolución. El eso. primero de ellos es este, que A se ve al ver, revés, me imagino. ah, está Se bien. ¿Por qué llama ¿Por fracasan qué los fracasan? países? Sí, ¿Por qué fracasan los países? Es un libro bien antiguo, la verdad, del 2012, de Ajá, James Robinson, que habla un poco cuáles son las razones detrás del éxito o fracaso económico de las distintas naciones y cuál es el rol que tienen las instituciones políticas y económicas para poder generar prosperidad e inclusividad. Y parte de la base que nosotros pensamos que países subdesarrollados nacen o comienzan con condiciones muy adversas que le impiden prosperar. Sin embargo, este libro habla que estas oportunidades van más allá del contexto en el cual está situado un país y ok, cómo las instituciones tienen un deber y un rol en el fondo tremendo en poder ampliar la participación económica, política, garantizar derechos y oportunidades y que permitan que pasar en el fondo de instituciones extractivas que concentran el poder y la riqueza en manos de pocos y eso genera estancamiento y pobreza, hacia países que tienen una mirada en el fondo más amplia y entienden un rol diferente tanto de la política como de la empresa. Eh, y bueno, este libro en el fondo yo lo quiero conectar porque para poder salir en el fondo, enfrentar los grandes desafíos económicos, políticos, sociales que en el último periodo se han visto exacerbados, tenemos en el fondo como una gran polarización. El Estado, la visión de país y la empresa son fundamentales para generar esa riqueza y esa prosperidad. Y ahí lo quiero conectar con un libro que también es bastante antiguo, que se llama The World is Flat, El mundo es plano, ¿ya? ah, sí, sí, sí. ¿Lo conoces de Thomas Friedman? Friedman, ¿no? Bueno, Claro. sí, Friedman. Friedman es un periodista norteamericano que escribe en el New York Times, ha ganado como 3 premios Pulitzer. En verdad es una eminencia y yo tuve el placer de poder conocerlo y estar con él después de haber leído su Ajá, libro. Y este libro mira, es alucinante y creo que es a pesar de que se escribió en el 2012, para mí es mira, 2012. muy contemporáneo a la visión que plasma. Y básicamente relata sobre cómo los avances tecnológicos y la globalización han podido nivelar en el fondo el juego competitivo de los distintos países y de las empresas, en un mundo mucho más interconectado e independiente. Cuando hablamos de interconexión y interdependencia, de eso se trata la sostenibilidad. O sea, problemas complejos requieren soluciones complejas. Cuando hablamos de los problemas de educación que tiene nuestro país, no es aislado. O sea, la educación conlleva en el fondo el desarrollo económico, la generación de oportunidades, la atracción de inversiones, etcétera, etcétera. Y acá él utiliza la metáfora del mundo plano para describir cómo la igualdad de oportunidades han surgido en una era moderna. Entonces, en Ujú, este, en este relato, él da el ejemplo de la India, ¿ya? De cómo India, en el fondo, siendo un país que concentra una gran cantidad de pobreza, una población inconmensurable,
logró desarrollarse como un país tecnológico y ser un hub de inversión y de un polo tecnológico. Entonces, eso él cuenta en el fondo que esto no fue casuístico, no fue como de la noche a la mañana que India se convirtió en una potencia tecnológica, sino que hubo una planificación de país y una determinación. Entonces, India Ajá. a finales de los años 80, eh, desarrolló una visión y cuando dijo, yo quiero estar en este lugar en esta cantidad de años, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y son decisiones de largo plazo, o sea, no es que yo invierto y cosecho, en el fondo, hay una preparación de terreno, ¿no es cierto? Hay que desarrollar ciertas condiciones de base. Y voy a después volver a hablar de las condiciones de base, ¿ya? Llevaba la Dale, empresa. dale, sí, sí. Ent- entonces, ¿qué fue lo que hizo India? Que hoy día en el fondo Bangalore es como el Silicon Valley en India y una ciudad que se convirtió en un tremendo epicentro del boom tecnológico en la Tremendo. India Sí, 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 tremendo. y una tremendísima cantidad de empresas de tecnología que tienen sus operaciones ahí, un flujo de capital gigantesco de organizaciones de países desarrollados que externalizan sus servicios tecnológicos en la India. Y para llegar a eso, India desarrolló una planificación estratégica y dijo, ¿qué necesito yo para poder llegar a ese lugar deseado? ¿Cuáles son las condiciones que me favorecen y cuáles son las que necesitaría desarrollar? Entonces India empezó a invertir significativamente en temas de educación, particularmente en STEAM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, Sí, matemáticas, la traducción en inglés. sí, Instituciones como por ejemplo el Instituto Indio Tecnología, el IIT, y comenzaron a desarrollarse una gran cantidad de ingenieros, de científicos súper capacitados para poder competir en un mercado global. Al mismo tiempo, entendían que el inglés, bueno, igual India es una colonia británica, así que el claro. inglés en el fondo lo tienen de base, pero decidieron intensificar en el fondo las clases de inglés en muchos colegios, o sea, desde los orígenes. También influyó mucho en el fondo cómo India pasó de la liberación económica en los años 90 y facilitó el ingreso de inversiones extranjeras, flujo de capitales, tecnología y conocimiento de mercados internacionales. Y este ejemplo a mí me encanta porque yo, como tú mencionaste, yo trabajé en Tata Consultancy Ay, Services, que es claro, una por empresa de eso. tecnología Ah, mira. que no es la única líder, en el fondo No, está pero. Infosys, Wipro, o sea, hay muchas y otras empresas norteamericanas que también se fueron a India un poco para extraer este conocimiento y al cabo de una década se convirtieron en jugadores globales de tecnología, demostrando el éxito del modelo de la subcontratación eh, y con todo el desarrollo en el fondo de trabajo, de fuentes laborales, de ingresos, y eso repercute en salud, educación, movilización, y empieza colateralmente en el fondo a mejorar las condiciones de base de el bienestar o la prosperidad en el fondo de sus habitantes. Y este ejemplo, ¿por qué lo traigo? Porque India puede parecer un poco lejano. Esto viene pasando hace muchos años. Friedman lo refleja en su libro, en el fondo así lo súper detalla, lo hiper recomiendo. Y quisiera extrapolarlo a la situación de Chile. Dale. Hay un paper, más estudio en verdad, que hizo McKinsey, la consultora norteamericana, que habla de cómo Chile puede liderar la transición hacia net zero. ¿Qué es net zero? Es la descarbonización, en el fondo, de nuestro país, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90%, que viene principalmente de nuestra de nuestra producción, o sea, de nuestro Sí, la desarrollo generación. productivo. Claro. Exactamente. Entonces, sabemos, o sea, esto ya científicamente está comprobado, que la actividad humana en los últimos 50 años ha destruido en el fondo la capa de ozono y hoy día enfrentamos incendios, inundaciones, el efecto del niño, el efecto de la niña, y eso genera pobreza. O sea, incendios, gente que queda sin casa, inundaciones, migraciones, una gran cantidad de población que se tiene que trasladar porque sus territorios se convierten en inhabitables.
entendemos que los próximos años en el fondo va a seguir incrementando la temperatura y que tenemos que tomar una acción inmediata y que es Ajá. desafiante, es compleja, no existen soluciones rápidas ni simples. Y vuelvo a Chile. Chile, por sus condiciones naturales, geográficas y naturales, tiene la capacidad de generación de energías renovables. Y vemos que Chile ha sido un país estrella en la renovación y en la reconversión de sus energías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos la capacidad de poder ser un hub de exportación de energía renovable y de ejemplar en net zero? Este paper habla un poco de que nuestro país, si nosotros invirtiéramos entre 60 y 70 mil millones de dólares, podríamos reducir en un 80% nuestras emisiones de carbono entre el 2018 y el 2050. Y Ajá. eso nos permitiría estar a la altura, al mismo nivel de países muy desarrollados como Finlandia, Australia, Islandia, que Ok. parecen hoy tan lejanos a nuestra realidad. Ahora, para eso, en el fondo, se necesita una visión de país. Hay que construir ese camino Claro. de inversión en educación, con la academia, con la política pública, con la empresa. O sea, es todo un ecosistema que requiere, en el fondo, se necesita todo un ecosistema para habilitar esas condiciones que permitan, en el fondo, que Chile llegue a ese lugar determinado. Y ese lugar, en el fondo, habilita una cantidad de empleos de muy alta calidad. Y si eso nosotros lo sumamos, en el fondo, con toda la revolución que estamos viviendo y que se va a acelerar de la inteligencia artificial, son tremendas oportunidades de innovación, de desarrollo y de prosperidad para nuestros países, en el fondo, más en vías de desarrollo o subdesarrollados. ¿Y por qué lo conecto con sostenibilidad? Porque Chile tiene esa oportunidad. Y creo Bien. que un poco lo que se está haciendo con el litio, el empezar a trabajar Estado con empresas en pos de una visión común que va más allá de la empresa o del Estado, es un camino para empezar a construir ese futuro. Bueno, ahí abriste 1000 puertas. No vamos a poder meternos en todas las que quisiera, porque si no duraría 3 horas, porque la verdad que da para largo. Em, es que voy a arrancar algo chiquito y si querés después me meto, pero Eh, 60, 70 mil millones de dólares dijiste, ¿no? sí. Y esa plata está. Ese es el primer punto, la primera duda que tengo es, eso es lo que tiene que invertir. Digo, supongo que Es que parte eso de... es una inversión. Claro, Esa es una inversión, pero esa inversión trae un retorno. O sea, eso permite que Chile pueda llegar a exportar claro. energía Ah, renovable. O para sea, nosotros, exportas. Claro, ok. nosotros sí, nosotros podríamos llegar a exportar y tener un superávit de energías renovables. Yo cuando hablaba de la disminución del 80% de la huella de carbono, no es solo a través de energías renovables, sino que también de otros industrias colaterales que se desarrollan en el Claro. fondo en torno a eso. Tipo hidrógeno Que, verde. ¿No? Esa onda. Ok. exactamente. O sea, hay muchas. Yo Sí. después te puedo pasar el estudio que de verdad es Está bueno alucinante para y compartirlo que después el link si querés de todas y lo maneras, dejamos en el sí, episodio para aquellos que te lo quieran. envío. Sí, sí. No, y esto Mm, nos desafía en el fondo como nuestras políticas públicas, claro. nuestro enfoque de desarrollo, la inversión, la atracción de capitales, eh, el desarrollo empresarial, la colaboración. O sea, para mí hay un tema que es esencial y es entender que problemas complejos requieren soluciones complejas y que tenemos que ponernos todos en la mesa a pensar cómo, cómo lo hacemos. O sea, esto no es un problema que vaya a resolver el empresariado, Exacto. Exacto. mucho, O lo mucho menos lo va a público. resolver o lo público. O sea, tenemos que Ujú, trabajar en conjunto y un poco ujú, el ejemplo que daba de la India, del hub del desarrollo tecnológico, es un poco una inspiración sobre que ya está en el fondo probada. ujú. India sigue teniendo problemas de desigualdad, o sea, Sí. eso no hay duda, pero sí a través de cómo su actividad económica y su visión de país ha podido ir reduciendo esa brecha. Está buenísimo y hablaste de interconexión, hablaste de interdependencia como variables importantes que
tienen una ligación con la sostenibilidad, ¿no? Y ahora yo, si querés, me quiero ir aterrizando esto. Entonces, y también que tiene que ver con tu recorrido. Vos trabajaste en Natura, ¿no? Anteriormente. Natura siendo una empresa también pionera en estos temas, creo que en el 62, 64 arrancó con esto, o sea, la verdad que una visión tremenda. Trabajo con temas de cadena de valor, etcétera, etcétera. Me gustaría saber qué lecciones principales tomaste de tu experiencia allí y cómo esas hoy las tomás, las desarrollás en tu trabajo hoy y en tu consultora y después en Falabella, ¿no? Perfecto. Efectivamente, Natura fue una empresa muy pionera. O sea, Sí, desde su fundación en los años 60, el dueño tuvo la mirada muy visionaria de largo plazo, de entender que no solo importa el negocio o qué es lo que yo vendo, sino que cómo lo hago y los impactos en el fondo que eso tiene. Entonces, Natura es una empresa extremadamente pionera, de vanguardia, referente, no sigue estándares, crea estándares. A mí me tocó medir huella carbono en los años 90 cuando no se mirá, hablaba ni de cambio climático. tremendo, O sea, claro. ¿De qué yo se hablaba? medía huella carbono, Olvídate. no habían consultoras en Chile para medir huella carbono. O Claro, sea, sí, sí. no estaba la metodología. Y yo hablaba de cambio climático, todo el mundo me miraba como Mirá, loca, o sea, como que claro. estaba hablando de los extraterrestres. Sí, 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 ¿de qué me hablas? Ahora, aún hoy Estudio, pasa, pero bueno, está más. no, pero hoy día, o sea, mi hijo que tiene 10 años sabe lo que es el cambio climático. Claro. Creo que hay una mayor sensibilización y Ujú. conocimiento y que ha avanzado mucho. El Acuerdo de París, o sea, hay estudios científicos que ya existían en esa época, pero que hoy día son validados no solo por la academia, sino que por las naciones. Y hay acuerdos en el fondo de países en Claro. esta meta. Y en este problema que es común, o sea, no es un problema aislado, es un problema global. Ujú. Y cuando hablamos de interconexión y una visión holística, eso es justamente lo que tiene Natura. Que para mí en el fondo fue muy ejemplar, porque en esa época se hablaba de responsabilidad social empresarial, una mirada súper filantrópica. O sea, yo voy afuera a resolver un problema, pero que no está nada desconectado con mi negocio. Ujú. Yo voy y dono plata a cualquier fundación en una temática que tampoco está vinculada a mi negocio. Claro. Entonces, finalmente, la mirada de Natura, que es muy holística, es entender en el fondo qué impactos genera mi negocio en la sociedad, cómo en el fondo, los mitigo. Y hoy día ya Natura está en el siguiente nivel y es no solo cómo los mitigo, sino que cómo regenero. Es decir, cómo mi Claro, existencia hoy en ya este están. mundo Ajá, deja una mejor sociedad claro. ambiental, económica, genera más oportunidades. Ya el deber de una empresa no es generar empleo. Ujú. Estamos hablando de empleos de calidad, de renta, de oportunidades, de desarrollo. O sea, hay muchas demandas y necesidades que ser cubiertas y el rol de la empresa ha cambiado. Así que sí, Natura fue para mí una tremenda escuela. Yo en esa época tampoco existían diplomados, magísteres, estudios en la, en la academia, o sea, ni siquiera se abordaba el tema en la Claro, academia. claro. Entonces Natura desarrolló un hub interno para desarrollar ese conocimiento Mira, y ahí yo me formé, esa fue mi escuela, mi doctorado qué bárbaro. y también mi inspiración, Ujú, también mi ujú. inspiración. Yo creo que yo llegué a Natura por suerte. O sea, de verdad fue una suerte. Yo soy de formación comunicadora, Comunicadora, mira. Ujú. comunicadora, comunicaciones estratégicas, relaciones Ajá. públicas, y asumí este cargo que era la gerencia de asuntos corporativos y sostenibilidad. Y yo en verdad lo que me interesaba era sostenibilidad, yo decía, ¿qué es esto? Y ahí me fui formando, Mm, aprendiendo, capacitando. Es una empresa que invierte mucho en capacitación y sobre todo este tema que no lo encontramos en la academia. Y ahí enfrentamos lindos desafíos ambientales y sociales. Y eso ujú. a mí me inspiró a decir, puta, si Natura, que es una empresa cosmético, en el fondo lo hace y, y ha recorrido en el fondo y tuvo, o sea, aciertos y fracasos. Mm.
Y ahí te diría que los fracasos es donde mayor acervo de conocimiento uno tiene como para poder ir corrigiendo, porque o sea, son temas muy nuevos. No está la Totalmente. receta escrita de Sí, usted, retailer Falabella, hágalo así. no. Usted, Ajá. constructora, hágalo de tal manera. Ujú. En el fondo está la teoría, pero en la práctica son problemas muy nuevos. Y eso a mí me inspiró, en el fondo, a armar una consultora y decir, chuta, en Chile estamos súper atrasados, Ujú. hay grandes desafíos y este expertise lo podemos extrapolar a muchas otras industrias. Y ahí, bueno, con el J. La Arena que tú comentaste, somos grandes amigos, nos conocemos trabajamos juntos desde esa época. Mm. Y ahí con el J empezamos a evangelizar un poco sobre las empresas B que de cierta forma setean ciertos estándares de cómo Claro, hacerlo. claro. Sí, sí. Así que ese fue como un poco el recorrido. Y Y ahí qué interesante, ¿no? Porque me parece llamativo esto de que una empresa propia ponga un hub de conocimiento y contenido porque está muy adelantado, ¿no? Y una empresa de ese calibre. Me quiero ir Y ahí, al... ahí Sí, me, me quiero colgar de un punto. sí, sí. En esa época, como era un tema tan nuevo, tan de vanguardia, en Natura tenía en Brasil un hub de clima, ¿ya? De cambio climático. Ajá. Porque había muy poco, o sea, no había tanta academia, no había tanta investigación. Entonces, Natura decidió hacerlo in-house y Claro, empezar es a que eso, esa es la contratar apuesta que hay. científicos, Claro. a contratar científicos, a contratar en el fondo expertos y a desarrollar su propia metodología, a desafiar las existentes, a contribuir en la generación en el fondo de estándares. Y eso para mí fue un muy buen ejemplo y un poco lo que estamos haciendo hoy día en Falabella. Ajá. Nosotros partimos en el fondo trabajando en la huella de carbono con consultores que nos ayudaran a medir, a entender cómo se hacía. Y hoy día nosotros ya desarrollamos un área de impacto ambiental alojando adentro de la organización ese conocimiento, esa expertise, porque entendemos que no hay ningún consultor que vaya a conocer el negocio mejor que el negocio. Ese. Entonces empezamos a desarrollar ese hub, que para mí es un tremendo orgullo. Esto partió hace 2 años. Ujú. Y hoy día ya estamos trabajando lo que tiene que ver con descarbonización, Ujú. con conocimiento interno que hemos ido desarrollando. Bueno, ahí replicaste ese aprendizaje y lo llevaste a la práctica, así que me parece que está bueno. Bueno, Falabella, uno de los 5 retailers más sostenibles del mercado, que es uno de los reconocimientos que tienen. Y yo me quiero montar y quiero hablar de sostenibilidad como cultura, como el hacer cultura. Entonces, una de las preguntas que tenía era como, bueno, ¿cómo se pregna, cómo se derrama eficazmente, importante esto, a cada una de las unidades de un holding que tiene de todo? Tenés financiero, Sí. Sodimac, o sea, realmente es muy, muy diverso, ¿no? Inmobiliaria. Bueno, nosotros tenemos un gigantesco y complejo desafío Claro, en sí. todas las materias de sostenibilidad. O Sí, sea, sí. estamos presentes en 7 países, tenemos más de 570 tiendas, Ujú. somos más de 85.000 colaboradores en industrias tan diversas como banca, mejoramiento del hogar, retail, supermercados, inmobiliarios. Entonces, cada uno tiene sus propias particularidades, Claro. pero todos estos negocios, a pesar de tener actividades muy diferentes, tenemos desafíos transversales que son básicamente los mismos. Ujú. ¿Cómo los abordamos? Ahí cambia el cómo, pero el qué es el mismo. Y un poco yo lo que te comentaba antes de la entrevista, en mi época de consultoría, me tocó trabajar con funerarias, Ujú. construcción, comida rápida, imagínate, comida Ahí sí que tenés rápida, descarte. hotelería, Claro. y la verdad es que mi gran como aprendizaje fue que los desafíos son los mismos Mm. independiente de la industria. Ujú. Solo cambia con cuál intensidad tengo más uno que otro. Claro. Hay empresas más intensivas en desafíos ambientales que sociales, pero son los mismos temas. O sea, que el cambio Ujú. climático es transversal a todos los negocios. Claro, Ahora, claro. claramente una empresa de abogados que no consume ni es extractivista tiene menos impacto ambiental o en Sí, carbono que lo que lo tiene la minería. Eh, sí. entonces, bueno.
Entonces, volviendo a la pregunta, culturalmente, yo te diría que este es por lejos el punto más relevante y tiene que ver con la construcción de esa visión. Es Ajá. decir, están los dueños o el directorio convencidos y comprometidos con, en el fondo, ser un negocio sostenible. Y eso hace que finalmente eso cascadee, ¿ya? Que cascadee. ¿Qué significa? Que en el fondo se alineen los incentivos de la organización y que se integren incentivos que no son solo comerciales, sino también en estas materias, Ujú. que se generen programas, capacitación, entrenamiento, y eso, todo eso empieza a generar en el fondo cierta, me carga la palabra porque es una palabra como generalmente lejana, pero una gobernanza. Es Claro. decir, hay dueños en el fondo y esos dueños tienen que hacer realidad un plan que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene presupuestos asociados y que tiene un plan construido de aquí estoy, dónde quiero llegar. Y es un poco lo mismo que comentaba sobre el ejemplo de India. O sea, India planificó su transición para llegar a ser un hub tecnológico. Nosotros nos comprometimos en ser net zero al 2035 en Scope 1 y 2, que en términos simples significa en las emisiones que nosotros controlamos, que están dentro de nuestra operación. Y net zero, para todos quienes nos escuchan, significa reducir en un 90% Ujú. nuestras emisiones de carbono. Y ese 10% que no puedo reducir, o sea que ya son inviables de gestionar, se compensan a través de la compra de bonos de carbono. Entonces, eso lleva a que mi organización sea cero. 90% lo reduzco y ese 10% lo compenso. Y eso está alineado a el Acuerdo de París, a SBTI, Ujú. que son en el fondo el progreso que tiene que hacer cada país, cada organización, para no afectar y no seguir en el fondo incrementando la temperatura del planeta, que va a traer consecuencias nefastas. Entonces, volviendo a cultura, eh, un tremendo soporte que nosotros hemos tenido ha sido el convencimiento y el empuje del directorio. Eso. Y eso habilitó condiciones de base para que nosotros en el fondo pudiésemos conseguir presupuesto, establecer metas, un plan de trabajo, trabajarlo con cada uno de los negocios en todos los países donde estamos presentes. Y es un trabajo nuevamente evolutivo, volviendo al inicio. Ha sido una evolución, o sea, esto Claro. no sucedió de la noche a la mañana que dijimos vamos a hacer net zero. Primero tuvimos que hacer un tremendo análisis Ujú. de cómo lo íbamos a lograr, o Claro. sea, cuáles eran las oportunidades. Y esto efectivamente trae muchas oportunidades de innovación. O sea, hoy día nosotros ya estamos trabajando con nuevos estándares de construcción en las aperturas de nuestras tiendas. Estamos haciendo renovación de equipos, de equipos tecnológicos en las tiendas existentes y nos invitan en el fondo a hacer las cosas de una forma distinta. Y en este sentido, ese cambio cultural, ya cuando los equipos empiezan a ver que esto es serio, que es de verdad, porque acá está el tremendo riesgo del greenwashing, de decir cosas Totalmente. que, A o mano siempre. exagerar, la gente se empieza a entusiasmar, a involucrar. Claro. O sea, estamos en una gran parte del día trabajando. Y cuando yo le empiezo a encontrar un sentido, un propósito a lo que hago, eh, y que yo puedo hacer la diferencia desde mi rol, en mi lugar en este negocio, el trabajo empieza a cobrar un sentido distinto. Y ahí vos hablaste del apoyo de la junta, del directorio, que eso no es menor, ¿no? Pero No. básicamente, porque hay como una pared, ¿no? Muchas veces que las áreas de sostenibilidad tienen eh, ligado a que si esto es un gasto, es digamos, es una apuesta a futuro, es visión, tiene retorno, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuáles son tus lecciones aprendidas, tu experiencia ahí con el directorio? ¿Ellos ya venían con una visión? ¿Vos los incorporaste? ¿Cómo hiciste con el resto de la gerencia como para derramar eso? A ver, el compromiso del Grupo Falabella es histórico, ¿ya? O sea, hoy se llama sostenibilidad, pero Falabella ha sido un actor pionero en la vida o sea, nos ha acompañado en la vida como, no sé, desde que yo existo, Ya. desde
desde la revolución agraria que existe Falabella y ha ido comercialmente cambiando, innovando y adaptándose, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Falabella invierte en educación desde hace muchos años, entendiendo que la educación es una palanca de crecimiento y desarrollo social, en el fondo, de nivelar la canta. Entonces, este compromiso siempre ha existido, solo que hace un par de años ya se le dio forma, porque teníamos muchas iniciativas en los distintos negocios, pero que no necesariamente tenían un hilo conductor. Entonces, el primer trabajo Claro. fue, en el fondo, poder desarrollar una estrategia, que hoy día esta estrategia tiene 5 pilares, que ya después te puedo comentar. Sí, sí. Y esta estrategia, en el fondo, bajarla y plasmarla en actividades específicas, con metas, con presupuesto, con equipos, etc. Ahora, de mi experiencia en Natura y en general de todas las empresas que me tocó eh, apoyar desde la consultoría, un elemento común es cuando el área de sostenibilidad está dentro del negocio y no es una cápsula aislada Ajá, a como ver. este es nuestro negocio y acá está sostenibilidad Claro. que reduce el impacto ambiental o que trabaja los temas sociales. Ajá. La gerencia de sostenibilidad, que es donde en el fondo se aloja, donde yo me alojo junto con todo mi equipo, nosotros estamos en la gerencia de estrategia. De Y estrategia. Ajá. estrategia es negocio. Claro, claro. Entonces, nuestra contraparte como corporativo son las áreas de sostenibilidad de los negocios, pero son las áreas de operaciones, de Claro. logística, comerciales, del área de finanzas, del área de riesgo. O sea, es absolutamente transversal. Y nosotros participamos de la planificación estratégica, que es donde se define en el fondo el norte de cada negocio, los objetivos, y sostenibilidad integra ese proceso. Ahora, esto es un proceso progresivo, o sea, tiene que ver con ese mindset cultural que se va generando y que como cualquier cambio eh, toma tiempo, Claro. toma tiempo. Hay una resistencia en general al cambio, sostenibilidad, efectivamente, uno piensa que son áreas donde se les reduce el presupuesto, cuando hay en el fondo crisis Sí, económicas o sí. malos resultados, y eso para mí ha sido una de las cosas más inspiradoras del grupo. O sea, Ujú. en ese mismo año, que fue un año como muy, muy complejo financieramente, fuimos elegidos como uno de los 5 retailers globales más sostenibles del mundo. Eh, También nosotros participamos de una clasificación externa que se llama CDP, Carbon Disclosure Project, que lo que hace es evaluar los impactos ambientales de las organizaciones. Y nosotros pasamos de la posición F, que es como, bueno, A es lo mejor eh, y F, claro, F es lo peor, a la posición B en Ajá. un año. Eh, Buena. el año la verdad es que no es tan relevante, lo importante es que nos permitió ese progreso, es una definición, un plan, progreso, acciones en el fondo que nos permitieron el año pasado reducir un 20% la huella de carbono, Ujú. que es histórico, o sea, para el grupo es un tremendo hito. Y ese hito eh, no lo hace el área de sostenibilidad. Sostenibilidad, la gente que me escuche me va a matar del área, pero sostenibilidad lo que hace es poner en común. Claro. Pero la magia sucede en los En los negocios, negocios. Sí, sí, sí. en el área de operaciones, en el Exacto. área de compras, en el área de logística. O sea, nuestras emisiones de carbono tienen distintas fuentes a lo largo de toda la cadena de valor. Ujú. No es las luces LED que tenemos en las tiendas, no es solamente la logística a través de Sí. transporte Electromovilidad, claro. eléctrico, Sí, sí. incide, o sea, cada uno de los distintos procesos de nuestros distintos negocios. Ujú. Entonces ha sido un proceso muy bonito. Justamente ayer fue un día muy especial porque tuvimos simultáneamente un entrenamiento en sostenibilidad y clima Ajá. con todos los colaboradores y con al mismo tiempo todo el directorio. O sea, Mirá. teníamos al directorio y a todos los directorios del fondo de nuestras filiales y al mismo tiempo a nuestros colaboradores siendo en el fondo capacitados y entrenados en sostenibilidad. Wow. Y eso genera que la gente sepa, porque además sucede que en sostenibilidad suele generar ciertas barreras, como Sí. que es algo que suena complejo, Sí, lejano. Sí.
que suena lejano, que está lleno de siglas, que Exacto. está lleno de elementos técnicos, pero al final del día son cosas súper concretas. O Ujú. sea, cuando la persona de mantenciones de los equipos, en el fondo, ve que y es entrenada y tiene un foco y se le asigna el presupuesto de que los gases en el fondo con los que se rellenan los aires acondicionados son sumamente contaminantes y empezamos a renovar los equipos Sí, y entendiendo que las mantenciones no solo alargan la vida útil del equipo, sino que además traen una disminución económica en los gases que yo le tengo que estar inyectando exacto. cuando hay fuga. Entonces, hay muchas oportunidades de eficiencia, de innovación, y eso se empieza a contagiar. Hay algo que vos dijiste en esta charla que compartiste, que compartimos, que me gustó mucho, que tenía que ver con el accountability, ¿no? O sea, básicamente hacer a las personas, a los colaboradores, parte activa del objetivo de sostenibilidad. Y vos hablabas de ahí del anclaje o de la zanahoria de alguna manera que ponían que tenía que ver con un KPI medible por colaborador. Y a mí me parece que eso da cuentas de cómo se puede derramar hasta el, digamos, último peldaño. ¿Puedes contar un poquito acerca de cómo lo hacen? Bueno, voy a partir de algo, de un concepto previo. Dale. Yo siempre he pensado que las personas cambiamos por tres razones. Ujú. Las tres Cs que yo le digo. Ajá. Por conveniencia, es decir, esto me conviene. Si yo tengo un Sí, producto sostenible, voy a vender más. claro. Y la gente me va a querer y me va a preferir. Me conviene. Ujú. Después está por la coerción, es decir, Claro, sí. lo tengo que Lo tenés que hacer porque hacer. la ley me llegó La y ley viene la REP, red y no claro. puedo zafar Exacto. y me van a multar si es que Exacto. no cumplo. Y luego está la tercera C, que para mí es por lejos la más importante, que es por la convicción. Es Convicción. decir, yo creo que esto es importante. Ujú, ujú. Yo lo creo. Entonces, esa es la fuerza más movilizadora que uno puede tener como en la vida, en la maternidad, en los distintos ámbitos que uno Sí. ejerce como persona. Entonces, nosotros lo estamos empujando desde los tres lugares. Ujú. En el fondo, porque no todos enganchan por lo mismo. Entonces, las capacitaciones, el entrenamiento, lleva a conocer la materia. Y yo cuando conozco, en el fondo, cuando yo conozco, empiezo a quererlo y a cuidarlo. Claro. Algo que yo sé que hago mal y que quizás no sabía, empiezo a tener conciencia y esa conciencia me Ujú, lleva a cambio. Entonces, ujú. eso impulsa la convicción. Bien. Luego, desde la conveniencia, tenemos todos los factores de eficiencia que yo te he comentado. O sea, Claro. yo cuando en el fondo mantengo los equipos con una mayor frecuencia, evito fugas y eso genera ahorros. Ujú. Eso me conviene. Te conviene. O O el me taller conviene. F podría ser también una iniciativa en ese marco, no sé. El taller F, Sí. bueno, el taller F es tremendamente inspirador, o sea, Ujú, y además tiene una cosa muy cool, o sea, ujú. de poder renovar, de enchular, de Claro. Es adornar, conveniencia, pero también es. eh, Claro, exacto. moda, bueno, después, no me quiero desviar, pero después puedo volver a eso. Y la última es como desde la coerción, que no quiero decir coerción, pero es desde, o Sí. sea, hoy día yo tengo una meta que está vinculada a mis incentivos económicos. Ok. Entonces, un gran cambio cultural fueron, yo te diría, cuatro elementos. Ujú. Uno, esta materia nosotros la empezamos a reportar en el directorio 2 veces al año. Ajá. Entonces, en la primera vez del año, a mediados de año, vamos a contar cómo vamos ¿Cómo vamos? respecto a la meta. Si nos desviamos, por qué nos desviamos, si vamos bien. Este año ahora acabamos de terminar la primera medición y vamos mejor que la meta, así que estamos muy Vamos, contentos. vamos. No puedo decir los números. Entonces, vamos a reportar. Y ahí tenemos en el fondo los más interesados arriba del tema, o sea, Sí. sabiendo cómo vamos cobrándonos o incentivándonos. Ujú. Y luego vamos a final de año a presentar el presupuesto y la planificación del siguiente año. Ajá. Entonces, ya con ese sponsor, ese fue el primer cambio importante. Y eso nos habilitó para poder ese plan y esas metas bajarlas a quienes corresponden, que son que gestionan, que ejecutan Claro, ya, y, que, colaboradores. y, y que son responsables parcialmente de ese resultado. Bien. Entonces,
integramos metas vinculadas a esos objetivos, que ya es un cambio de paradigma importante porque generalmente son indicadores financieros. El tercero fue capacitación, en el fondo como Ujú, para empezar a generar un sentido común, un conocimiento en la ujú, materia ujú, y acercarlo en el fondo al día a día. Y el cuarto fue la integración en la evaluación de desempeño, que ujú. genera, porque tenemos dos evaluaciones en el fondo, la como de resultados Claro, y la de competencias, sí. habilidades, liderazgo. Entonces, en esta evaluación de desempeño también se integró esa mirada más holística de cómo yo me preocupo, impacto, gestiono y estoy consciente de cómo mi trabajo aporta y el rol que tengo yo. Bien. Esos serían los principales. Y todo eso es cultura. Mm, Es cultura. mm. Qué interesante, sobre todo para poder bajarlo, me parece muy claro los puntos clave de motivación. En honor al tiempo, me voy a meter en temas, quiero trazar algunas cosas de temas ambientales, ¿no? Vos hablaste del net zero al 2035, que entiendo que es el acuerdo, digamos, el cometido. Cero emisiones netas para 2035 en categorías de alcance 1 y 2, de acuerdo al Greenhouse Gas Protocol GHG. Y como meta intermedia, 65% de estas emisiones para 2030. Exacto. Quería saber, un poco lo comentaste, pero si podés podés abrir un poquito esto de cómo vienen y quizá Mm. algunos ejemplos por fuera de temas de refrigeración y luminarias y quizá que puedas compartir, Perfecto. logística, no sé. Perfecto. A ver, cerramos un 2023 tremendamente orgullosos, donde reducimos un 20% nuestras emisiones comparadas al año 2021. Ajá, Así que de ese 90 que tenemos que reducir al 2035 ya reducimos un 20, perfecto. Ah, eh, buenísimo. que fue un tremendo En un año hito, es, no, eso trabajo, en 2 años, ¿no? sí, en un año, Ah, en un no año. en un año. Ah, buenísimo. El compromiso lo hicimos en enero del 2023 Ah, ok, y ok. cerramos el año con un Perfecto. 20%. Ah, buenísimo. El segundo tremendísimo resultado que tuvimos fue, nosotros nos habíamos puesto como meta tener un 65% de energía de fuentes renovables al 2030, ¿ya? Sí, 65%. Y cerramos el 2023 con un 73%. buenísimo. O sea, Claro. superamos nuestra meta 7 años. Y tú me dices, pero ¿cómo una empresa Ujú. logra 7 años de adelanto en Sí, una sí, sí. meta? Es porque acá estamos aprendiendo mucho. O sea, la data es un tremendo, o sea, es muy compleja. Claro. Entonces también estamos aprendiendo a mejorar la calidad de nuestra data, de trazarla. Así que hoy, haber superado esa meta en 7 años, Buena. estamos replanteando una nueva meta más ambiciosa. Y eso genera mucho orgullo en la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede eso? Que Sí, además de sentido de pertenencia, de orgullo, la gente se entusiasma a ir por más. claro. Eh, y bueno, ¿qué iniciativas concretas hicimos? Y finalmente el otro gran logro el año pasado fue que nosotros también tenemos un objetivo de reducir el 20% de nuestros desperdicios de alimentos en nuestros supermercados al Ajá, sí. 2025. Y disminuimos un 7%. ¿Cómo lo logramos? Desde el último ejemplo, bueno, primero, y esto tiene beneficios sociales, en el fondo ya ahí Sí. está la innovación y las oportunidades, empezamos a donar productos que merman, que finalmente son productos que se compran y que no se venden porque sobredimensionamos en el fondo Sí, la la demanda. Claro. demanda o por distintas razones. Entonces empezamos a donar fuertemente a bancos de alimentos. Y también relacionado al cliente desarrollamos un programa con descuentos muy relevantes de productos que están próximos a vencer, Ajá. pero que están en perfectas condiciones para consumo inmediato, entiéndase una semana. Sí, sí, sí. Entonces, yo compro una leche condensada que vence Ujú. no sé, 3 semanas. Entonces, eso ya nosotros no lo podemos vender porque es un vencimiento próximo. Pero si yo voy a hacer un pay de limón esta semana, me sirve perfecto porque no ha vencido. Entonces, esos Claro. productos los estamos vendiendo con descuentos en el fondo que tienen un beneficio económico
y que tienen un beneficio ambiental, que es que no van, en el fondo no van a la basura. Está buenísimo. Eso desde alimentos, desde clima. Bueno, una palanca súper importante fue nosotros suscribimos contratos de energía renovable en los distintos mercados donde estamos. Ujú, Entonces ujú, pasamos alrededor de 200 tiendas a contratos de energía renovable. ujú. Después, adicionalmente, lo que estamos haciendo es cambiamos los estándares de los equipos en nuestras tiendas. Entonces, Claro. ahora tenemos luces LED, climatización, en el fondo son equipos con bajas emisiones y más eficientes, que nuevamente te permiten disminuir tu consumo y por el otro lado, en el Ujú, fondo, que las emisiones de ese consumo sean mucho menos contaminantes. ujú, Y luego en todas aquellas tiendas que ya existían empezamos a renovar, o sea, a hacer un reemplazo de tecnología. ujú. Eh, Así que esos han sido como algunos de las Bien. principales iniciativas que estamos realizando. Te voy a hacer las últimas dos, tres preguntas. Quizá nos avancemos un poquito levemente en el tiempo, pero porque no quiero dejar de lado esto. Uno de los Mm, pilares tiene que ver con esto más verde, ¿no? Que es como una categoría dentro de retail, ¿no? Que ujú. tiene que ver con sus marcas propias, donde también trabajan eso desde las propias marcas y las auditan, ¿no? ¿Puedes comentar Sí. un poquito acerca del trabajo que hacen con marcas como Basement? Creo que es una de ustedes, y otras más que no recuerdo, pero si puedes compartir. Perfecto. A ver, cuando nosotros hablamos de los impactos, tanto sociales como ambientales, una parte súper relevante es nuestra cadena de valor, ya nuestra cadena de suministro. Nosotros somos un retailer que vende marcas propias y que vende marcas de terceros. Claro. Entonces, lo que empezamos a trabajar fue con los proveedores de nuestras marcas para poder mejorar te iba a decir los ingredientes, Sí, los los componentes, claro, los componentes, componentes, los sí. componentes en el fondo de nuestras prendas, Ajá, con algodón orgánico, que eso. sean certificados, en el fondo que podemos trazar aspectos sociales, es Mm. decir, mano de obra infantil, Fair se acaba trade, de claro. fair trade, que han sido en el fondo desarrollados en condiciones tanto sociales como sus impactos ambientales como materias primas orgánicas, entre otros. Ujú. Ahora, en el fondo, y ese proceso después lo revalidamos a través de terceros que auditan Ah, la buenísimo. producción, entonces, o bien van a estas plantas, rectifican en el fondo que estos certificados son con las organizaciones que nosotros validamos, que son internacionales, y ese ha sido un trabajo granular en el cual nuestras metas son seguir incrementando el porcentaje de productos que participan en estas categorías. Buenísimo. Ahora, desde la innovación también, eh, la industria textil es una industria tremendamente, Sí, o sea, tiene muchos impactos. sí, sí. Entonces, ¿qué hicimos también? El año pasado nosotros reciclamos 14 toneladas de ropa a Ujú. través de una alianza que hicimos con Rembre. Entonces, Ajá, estos textiles se utilizan como materia prima para ecorrelleno o fibra aislante en la construcción. está bueno. Después, ¿qué más? Cuando yo hablo de colaborar, de trabajar en conjunto, que son soluciones que tenemos que trabajar con otros Sí. actores, nosotros suscribimos a dos acuerdos de producción limpia. Uno es un acuerdo de producción limpia textil, Ajá, ya que busca justamente en el fondo mejorar estándares y reducir la cantidad de desperdicio sí. e impactos en el fondo de los textiles. Y el segundo, este lo suscribimos en el verano, es un acuerdo de producción limpia de packaging De de packaging, e-commerce. sí. Entonces, de packaging, exactamente. Y esto lo hicimos con la Cámara de Comercio de Santiago y con el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Agencia de Cambio Climático. Ajá. Y ese acuerdo lo integran desarrolladores, packaging, empresas de cartones, transportistas, Ujú. porque el problema no es solo la materia prima, Claro. tiene múltiples aristas. Entonces estamos muy entusiasmados con estos APLs donde esperamos aprender y también poder transferir el conocimiento que tenemos para encontrar soluciones eh, más eficientes y ambientales. Ya
para ir cerrando, la verdad que buenísimo lo que comentabas, Daniela, están haciendo un montón de cosas y podríamos hacer una Sí, cosa podría mucho más darte, grande, claro. sí. Voy a hilvanar lo que dijiste al principio con lo que hiciste, con algunas cosas que vi en el reporte y les invito a todos y todas a ver el reporte de sostenibilidad. Vamos a dejar el link en el episodio también, porque es un reporte bien potente y bien largo, así que van con paciencia. Eh, Hay algunas actividades que tenían que ver con India. Yo dije, ¿por qué? Como que no me sonaba, ¿no? Como esto, alianza con Crystal House, actividades, digo, ¿no? Y quizá, no sé, ahora que comentabas lo de tus experiencias anteriores, quizá tenía que ver con eso, ¿no? No lo sé. ¿Por qué están haciendo este trabajo o el de reforestación, creo que es, con organizaciones que, no sé, me pareció como llamativo. Qué curioso. Sí. No, bueno, rectificando, no, no tiene nada que ver con mi experiencia Ah, ok, porque en podía en ser. la industria india. Ok, No, ok. no, no tengo, no, no es que tenga una Sí, personal afección, interés en, sí, o ok, sea, está no, no, bien. nosotros tenemos presencia en India, ¿ya? Ah, no sabía Y el eso. Ok, trabajo, sí, tenemos presencia en India y lo que estamos haciendo es con Crystal House, es fomento a la educación. Crystal ajá, House es una fundación que trabaja educación en India, en el fondo nuestra actuación en India tiene dos aristas. Uno es el soporte a Crystal House, que es sí, una organización que promueve educación de calidad y la inclusión, y por el otro reforestación en el ese, fondo de claro. huertos de comunitarios, que no solamente en el fondo como que capturan carbono, sino que además permiten desarrollar huertas de frutas y verduras para la comunidad local y para Ujú, incrementar el ujú. consumo de productos naturales y vegetales. Ah, ¿y en India tienen tiendas también o es más que nada la parte de No, tecnología? no, en India no tenemos tienda, no, es un Ah, hub. es un hub. Sí, es un hub. Perfecto. No, no, por eso me pareció llamativo y como quería hacer un breve trazado por eso. Bueno, ¿qué se viene entonces para lo que viene, ¿no? 2024 en adelante, que están avanzando y te felicito y los y las felicito a vos y a todo el equipo. ¿Qué se viene para Falabella en términos de sostenibilidad? Y de alguna manera, ¿cómo buscar permear esto en la industria de retail en general en Chile? Porque me parece que son un caso, pero no sé si todos los casos son así, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Nuestra industria está súper desafiada. Claro. Cuando yo te comento que hemos reducido un 20% nuestras emisiones, es en alcance 1 y 2. Sin embargo, la gran parte de nuestras emisiones están en el alcance 3, que es aguas arriba y aguas abajo nuestra operación. Y lo que estamos trabajando hoy día es en diseñar esa misma hoja de ruta, Ujú, y tener un análisis muy exhaustivo de dónde tenemos oportunidades de reducción. claro. Así que estamos trabajando en poder, en el fondo, tener una meta, un compromiso y absoluta claridad de cómo vamos a reducir nuestro impacto en esa materia. Y desde impacto social, y conectando nuevamente con tecnología, innovación y los desafíos en el fondo globales, nosotros tenemos un programa STEAM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, lo que hablábamos delante, y que justamente tiene el desafío de poder impulsar eh, carreras y cargos en materias de ingeniería matemática en nuestra organización. Eh, Hoy día nosotros tenemos un 38% de participación femenina y queremos seguir incrementándola porque entendemos que ahí hay una brecha, un saldo, y que las mujeres tienen un tremendo rol de participación laboral, no solamente en las áreas tradicionales, sino también en esta materia. Y luego el segundo, podría hablar de varios, pero este es bien Ajá, relevante y me toca personalmente. Tiene que ver con mujeres en cargos gerenciales claro. y Ujú, ejecutivos. Tenemos una tremenda meta de lograr el 40% de mujeres en cargos gerenciales y ejecutivos. ujú, Hoy día estamos en 39,4, que equivale a alrededor de casi 1.100 mujeres, ujú, y estamos trabajando fuertemente en la sensibilización con los equipos para poder desarrollar planes de sucesión, capacitación, claro. potenciar y preparar en el fondo este talento que existe, que le agrega a la organización una tremenda diversidad y riqueza.
y en eso, esos son como algunos de los desafíos en los que estamos trabajando. Fenomenal. Bueno, querida Daniela, ha sido una gran conversa. Voy a de las rapid fire questions, que son las finales, ya una la hicimos, que es la del libro, así que esa la voy a saltear. Pero me voy a enfocar en una, te voy a hacer esa última pregunta, que siempre hago a todos mis entrevistados, entrevistadas. Ahí va. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, en la puerta Bien, de Santiago o la ciudad que más quieras en el mundo, enorme, ya. el cartel, y lo pueden ver millones y millones de personas, ¿qué frase o texto tendría este cartel? Puede ser simplemente una frase cortita, una palabra. ¿Qué pensás? Bueno, yo soy santiaguina, Ahí así está. que sin duda ese cartel iría en Santiago. Ujú. Me encanta mi ciudad y me encanta mi país. Ahí está. Y Chile Ajá. siempre ha sido un país reconocido por acoger al extranjero con mucha calidez. Así que ese cartel, si tuviese que decir algo, lo primero que diría sería bienvenido. Bienvenido, claro. Bienvenido, Bienvenido a todos. te estamos esperando y cuida nuestra ciudad como si fuese tu hogar. Lo vamos a Eso diría. poner en Pudahuel directamente en el aeropuerto para que mucha gente pueda verlo y tomar nota. Bueno, querida Daniela, ha sido una gran conversa. Quiero agradecerte de tu tiempo, tu espacio, abrir junto a nosotros, a la audiencia, tu experiencia. Esta es la primera vez que hablamos, no va a ser la última, así que te dejo este espacio también abierto para próximos reportes, próximos espacios que quieran compartir desde Encantada. Falabella. Este espacio también es tuyo, es de ustedes. Bueno, Daniel, muchas gracias por este espacio tremendamente halagado de poder participar y solo reforzar que instancias como estas son las que nos permiten amplificar el mensaje y generar un sentido de urgencia, porque acá tenemos urgencia, estamos atrasados, Claro. todos tenemos un rol, no es la empresa, no es el Estado, somos todos parte de, o sea, todos enfrentamos los mismos desafíos, así que gracias por la tremenda labor que hacen en poner esto en común, así que encantada.